Muy bien, pues dicho esto, entonces vámonos ahora sí a la presentación. Esta es la primera lámina acerca del templo y el primer discurso, Carlos, es, vamos a ver, déjame lo pongo. Ahí está, así está la presentación, ¿verdad? Ahí está. Sí, correcto. Adelante, Carlos. Bueno, este mensaje fue dado en abril del 2018. Estaba iniciando su ministerio como profeta el presidente Nelson y dice: a todos los hermanos que poseen el sacerdocio los invito a inspirar a los miembros a guardar sus convenios, ayunar y orar, estudiar las escrituras, adorar en el templo y servir con fe como hombres y mujeres de Dios. Ese sería uno de los primeros discursos como profeta del presidente Nelson. Bien, pues este es el tema, ¿no? Fíjate, a mí me llama poderosamente la atención, Carlos, de esta declaración del presidente Nelson, es que el discurso, otra vez, el tema principal de este discurso no es el templo, sino es el de la administración. Entonces, cuando habla de ministrar, dice, ok, si están ministrando, pues lo que tenemos que hacer es invitar o inspirar a los miembros a qué, entre otras cosas, adorar en el templo. Entonces, un enfoque de la administración, Carlos y César, pues precisamente es esta, ¿no? Que nos enfoquemos en invitarnos mutuamente a adorar en el templo. Sí, y sabes qué, Salvador, aquí yo voy a comenzar a hablar directamente con nombre y apellido. Aquí el presidente Nelson les estaba hablando al sacerdocio y les estaba diciendo: ustedes, los hombres del sacerdocio, deben inspirar a los miembros. O sea, no está hablando a modo general, no todos, no, le está hablando específicamente al sacerdocio. Ustedes deben inspirar. Y yo, cuando estaba preparando esto, me hice un análisis. De alguna manera yo inspiro a las personas para asistir al templo, comenzando por mi esposa. Ella es la que se encarga: mira, vamos a pedir cita, hoy pidió cita para el próximo fin de semana y para el otro de arriba. Yo de alguna manera estoy siendo partícipe de ese ímpetu de ella, o por el contrario digo, no vamos a ir por X o Y circunstancias. Y sabe que en el año 90 el presidente Hinckley mencionó algo interesante, que es una anécdota que él contó en un mensaje. Y miren lo que dice, hermano. Un obispo me contó de una hermana que fue a pedir su recomendación. Cuando le preguntó si cumplía con la palabra de sabiduría, ella le contestó que de vez en cuando tomaba una taza de café. Espero, obispo, que usted no me impida entrar al templo por eso, dijo la hermana. A lo que él contestó: hermana, estoy seguro de que usted no va a permitir que una taza de café se interponga entre usted y la casa del Señor. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque la primera responsabilidad de verificar la dignidad de los hermanos que asisten al templo y de inspirarlos, de motivarlos a que se preparen, es del liderazgo, Salvador y César, y a nuestros hermanos que nos escuchan. Nuestro obispo es el juez en Israel que está ahí y hace las preguntas correspondientes, ¿verdad? Para la recomendación para el templo. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos darle un ejemplo sin ser líderes de un obispado, como tú lo mencionaste, siendo hermano ministrante, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, a nuestra familia en general. Sí, un enfoque de la enseñanza es precisamente esa. César. Sí, el templo yo creo que siempre ha sido un lugar desde donde se dicta la ley. Y simbólicamente ahora, cuando vamos a una entrevista también, el templo nos marca la pauta de cuáles son los estándares que debemos adecuar en nuestra vida, ¿no? Y es eso lo que debemos adaptar a nuestra vida. No es que querramos que el líder o el templo se adapte a lo que nos gusta. Eh, Básicamente es eso. Creo que es como el mínimo para poder acceder a las bendiciones más altas. Sí, pueden decir: "No, pero ¿por qué me juzgan por no pagar diezmo, por no, guardar completamente el día de reposo? Todos somos imperfectos". Y bueno, de hecho, siempre está la iglesia abierta, pero si queremos ir ante la presencia del Señor, cosa que antes solo se podía una vez al año para una sola persona en el antiguo Israel, Sí, ahí hay un estándar ya bien establecido. ya. Muy bien. Dicho esto, Carlos, ¿te parece si avanzamos? Sí, por supuesto. Permítame tantito.
Dice en la misma conferencia de abril 2018, el presidente Nelson: nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la hora del templo y de historia familiar. El mensaje: revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Bueno, Salvador, y lo que tú has mencionado al principio, a pesar de que el tema principal del mensaje era la revelación, hace un enlace perfecto y un engrane con el templo. Entonces dice: mire, hermanos, la llave para la revelación personal se recibe en el templo. Entonces dice: nada abre tanto los cielos. Hay una combinación de ahí. Dice una combinación de varios elementos: pureza, obediencia, búsqueda diligente. Esa palabra me encanta, búsqueda, porque a veces pensamos, y creo que de manera privada, hermanos, yo les voy a hacer una confesión. César comentaba recientemente que muchos hermanos, es una costumbre o una mala costumbre dentro de los miembros de la iglesia, esperar que el liderazgo nos dé cosas, es decir, bríndame conocimiento. Yo espero que Salvador y el canal La Luz de la Restauración me brinde conocimiento a mí, porque yo estoy aquí, yo pobrecito, ¿verdad? Yo no entiendo estas cosas. Y aquí el presidente Nelson nos habla de que hay una combinación. Sí, perfecto. Puedes tener o no el templo cerca. Eso no es el desafío. El desafío es que todas estas cosas que nos está diciendo son esfuerzos individuales. Obediencia, búsqueda diligente, pureza, deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente en la hora de templo y historia familiar. Entonces, el presidente Nelson, hermanos, nos ha dado la combinación perfecta para abrir las ventanas de los cielos y recibir revelación. Y es que alguien que está haciendo todas estas cosas, Carlos, va a tener el deseo inherente y natural de poder dedicarle tiempo al Señor en el templo, dedicarle tiempo a la historia familiar, ¿no? Sí, tal cual. De verdad que yo les quiero comentar una anécdota, Salvador, porque cuando, hermano, Salvador me presenta, y esto a mí me quedó como testimonio, porque también mi esposa sabe y lo que ocurrió. Cuando Salvador me dice: Carlos, hay que hacer algo los días lunes para nuestros hermanos del canal. Y me presenta la posibilidad de hacer un programa y los días lunes. Y yo, como hombre natural, bueno, ahí Salvador lo está reflejando, como hombre natural, yo dije, bueno, déjame ver, había un poco de miedo, de temor, primera vez que lo hacía de manera individual. Y yo le dije: Salvador, dame unos días, déjame meditarlo, déjame preguntar a Dios a ver si es lo correcto, déjame hablar con mi esposa. Y después que hice todo lo anteriormente mencionado, yo fui al templo. Y en mi proceso de búsqueda, hermano, yo había encontrado una escritura, que es mi canal de revelación personal, leer las escrituras, yo encuentro la respuesta. Yo consigo una escritura y de manera individual entendí algo. Yo dije, bueno, sí debe ser correcto. Sin embargo, en el templo, cuando estaba ahí, Salvador, en la espera para comenzar la sesión de investidura, en mi mente vino la respuesta de manera clara, la explicación de la escritura que yo había encontrado en el libro de Mormón, que me hablaba sobre lo que yo estaba preguntando. Y hay algo interesante, hermanos, que ocurrió. En mi mente se dibujó como si yo estuviese, a mí me gusta dibujar, o sea, explicar, escribiendo en la pizarra. Los niños de la primaria que están ahorita viéndome pueden dar fe de lo que estoy diciendo, y su familia, porque yo escribo mucho en la pizarra. Y de la misma manera, la impresión vino en mi mente con un diagrama, con un dibujo. Y yo, de hecho, salí del templo, le dije a mi esposa que si tenía un papel, y en la casa, luego que llegamos, escribí lo que había ocurrido, y yo dije, ya ahí tengo la respuesta. Y esa fue la respuesta del programa del libro de Mormón, un manual de supervivencia. Entonces, hermanos, en el templo, literalmente podemos recibir revelación a nuestros desafíos, miedos, angustias que podamos llevar nosotros. Pero previamente debe haber, como lo vimos ahí, una combinación de varios factores. Es interesante esto que mencionas, Carlos, porque precisamente, y vuelvo a poner sobre la pantalla lo que dijo el presidente Nelson, hubo una combinación, ¿no?
O sea, para que tú pudieras recibir revelación sobre lo que tú estabas buscando, hubo una combinación de todo esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, al conjuntarse todos los elementos, pues se cumple la promesa, ¿no? La promesa del presidente Nelson es que los cielos se van a abrir si logramos conjuntar cada una o combinar cada uno de los elementos que estamos mencionando. Ahora, César, ¿quieres añadir algo sobre esto? Sí, me llama mucho tu experiencia, Carlos, y creo que de cierta forma todos nosotros cuando hay aguas revueltas en nuestra vida, ¿no? Confusión, no estar seguros de una decisión que pudiera parecer para otros pequeña, ¿no? Como me cambio o no de trabajo, o grande, ¿no? Me caso o no me caso con tal persona. El templo lo primero que estoy seguro que hizo en ti fue, a la espera, ni siquiera en una ordenanza, a la espera a pasar, fue tranquilizar, preparar el camino para que el Espíritu hablara con claridad, como quitar ese ruido, ¿no? De fondo que siempre está en nuestra mente. Y creo que también ahí está como un simbolismo, ¿no? Antes de buscar hacer esos convenios, tranquilizamos, nos enfocamos, nos centramos y dejamos un campo preparado para que el Espíritu pueda obrar. Muy bien, pues dicho esto, entonces, Carlos, vamos a la siguiente diapositiva que estamos viendo y aquí nos brincamos al discurso. Trabajemos hoy en la obra que se dio en la Conferencia General de abril de 2018. Sí, el presidente Nelson nos menciona en esta oportunidad, la construcción de estos templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Los bendigo para que reconozcan aquellas cosas que deben dejar a un lado para que puedan pasar más tiempo en el templo. Y esas fueron las dos referencias al templo en ese discurso. Excelente. ¿Sabes qué, Salvador? Bueno, yo quiero escuchar primeramente a César porque tengo un comentario que hacer con respecto a una de las dos frases. Pero César, primeramente. Ahorita que comentabas qué cosas dejar de lado, no siempre necesariamente es quitarlas, sino es adaptarlas. Por ejemplo, cuando el presidente Nelson hizo el llamado a pasar más tiempo en el templo, mi esposa y yo estábamos pensando, es que entre tantas cosas que hacemos, solo nos quedan los viernes y los sábados, y los viernes un cachito del día nada más. Y entonces, tenemos a los niños, ¿cómo los vamos a manejar, no? Vamos a pasar menos tiempo con ellos. No, pues ahora nos llevamos a los niños al templo, y los niños aman el templo. Cada semana, si llega por alguna razón a tener que cambiarse el día, ya nos están reclamando: "No, ¿cuándo nos llevas al templo? Nos gusta ir al templo, al centro para visitantes". Y es una experiencia de que nos dejamos de quitar el por qué, a cambiar por un cómo sí lo puedo hacer. Y Sí, sí. realmente no sacrificamos nada con nuestros hijos. De hecho, yo creo que el que se queda a cuidar a los niños, uno a la vez, nos ha permitido conectar un poquito más con ellos, cosa que si vamos al parque o vamos a hacer las cosas que siempre hacíamos, no hubiera pasado de la misma forma. Entonces, para mí es el preguntar el cómo sí puedo integrarlo a mi vida. Eso te iba a preguntar, César. Entonces, la forma en que tú lo instrumentas es que uno de ustedes se queda afuera Ujú. y el otro entra al templo y luego el otro entra en la misma ocasión o hasta la siguiente vez. Hasta en nuestro caso, hasta la siguiente, y a veces nos ayuda algún familiar para que podamos entrar los 2 sobre ¿Qué todo edad cuando tienen tus hijos, César? tienen 6 y 8 años. 7 y 8 años, Entonces, acaba de cumplir 7. aquí se cumple, ¿no? Y lo pongo en pantalla lo que dijo el presidente Nelson. Dice, los bendigo para que reconozcan aquellas cosas. Entonces tú y tu esposa pudieron reconocer la forma en que podrían organizar las cosas para pasar más tiempo en el templo. Sí, algo que yo recuerdo y que fue como también un motivante cuando andábamos de novios, ella era investida, porque se selló a sus papás ya de adulto. Y entonces yo, ex misionero, nos permitió ir muchas veces al templo, y eso nos ayudó muchísimo en nuestra relación de noviazgo. Y después de que hemos pasado desafíos como familia, unos que nos han dejado así como todos golpeados, llegó el llamado del presidente Nelson, y en nuestra aparentemente ocupada y desordenada vida, dijimos: "Bueno, vamos a integrarlo", y cuadró perfecto.
Entonces, yo puedo testificar que si lo buscamos, se va a poder. Bien, muy bien. Gracias, Carlos, perdón, César, por compartir esta experiencia. Voy a leer algunos de los comentarios. Dice Miriam, wow, hermano, no sé si soy diligente, pero ahora sé lo que es deleitarme en las escrituras. Esta semana tengo una entrevista con el obispo para la recomendación. Excelente, Miriam, y que tengas éxito. Patricia dice, hola hermanos, ¿qué diferencia horaria tenemos con ustedes para verlos? Soy de Argentina, son 3 horas de diferencia. Normalmente estaríamos comenzando a las 8 de la noche en las transmisiones dominicales. Patricia, tiempo tuyo. Súper bendecida, dice Brenda Ruiz, con 5 templos alrededor de mí. El más alejado me queda a unos 25 minutos y trabajo en uno de ellos. Es una experiencia única. ¿Dónde creen que vive? 5 templos alrededor. Oye, ¿en México será? No, vive en Utah. Utah. Es el único En lugar. Utah. Sí, ¿Sí? Ah, ok. Fue una es el bendición, único. ¿ah? Digo, no sé exactamente dónde, pero debe ser el área de ahí de el Utah Valley, ¿no? Donde ella vive. Seguramente donde están estos templos que menciona. 5 Bueno, templos. sí, Ahí, 5 templos. Aura Meneses, me gustó lo que dice, es de los últimos comentarios. A ver, lo muestro. Ahí está, es de suma importancia ayudarnos entre la familia. Esta servidora se queda con 3 nietitos para que mi hija y su esposo vayan al templo. Muy bien. Luego que a su hija y su esposo le toca darle raid, hermana, también. Es retroactivo. Sí, también, por ejemplo, es algo que hacía la hermana Alvaradejo, la esposa de hermano Alvaradejo, que ella se quedaba cuidando los viernes por la tarde-noche a sus nietos porque el doctor Ramón Jiménez, quien ha estado con nosotros aquí en el programa, y su esposa son coordinadores en el Templo de Monterrey los viernes. Entonces, ellos se van toda la tarde y la noche el viernes y la abuela entra al quite, ¿no? Cuidando. Muy bien. ¿Me ibas a preguntar algo, Carlos? No. ¿No? Me quedé con la impresión. Es que, bueno, le comentaba a Chava y a Carlos que tengo que salir por una reunión hoy y los voy a dejar solitos, pero agradezco mucho la oportunidad de estos minutos, Chava, Carlos. Gracias, Gracias, César. César, por acompañarnos y por aquí nos estamos viendo las siguientes semanas. Muy bien. El público no se vaya, el que se va nada más soy yo. Hasta luego. Aquí Sí. te vamos a recaudar todas las preguntas que te hagan sobre el templo de Jerusalén, Sí, ¿oíste? la revancha la próxima semana. Va. Nos vemos, Hasta César. luego. Saludos, César, cuídate. Sí, César tiene que salir a cumplir una asignación relacionada con su llamamiento. Así que, bueno, ¿continuamos tú y yo, Carlos, o lo suspendemos? No, para nada. Para adelante. Mira, lo único que puede detener esto, Salvador, es un terremoto que hay ahorita. Si ahorita tiembla, bueno, ahí ustedes lo van a ver en vivo. Muy bien, entonces vamos al siguiente discurso, Carlos, que es de octubre de 2018. Sí. Dice, establezcan un patrón de asistencia regular al templo. Eso podría requerir un poco más de sacrificio en su vida. Más tiempo regular en el templo permitirá que el Señor le enseñe a recurrir al poder de su sacerdocio, con el cual han sido investidas en su templo. Luego creo que hay otra mención en el mismo discurso, hablando de las hermanas, la participación de las hermanas en el recogimiento de Israel, y dice, previamente habló de más tiempo en el templo y hace una acotación. A las que no vivan cerca de un templo, hay hermanos que están presentes aquí viendo la transmisión en vivo, que no viven cerca de un templo, las invito a estudiar con espíritu de oración sobre los templos en las escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Procuren saber más, comprender más, sentir más sobre los templos que nunca antes. Y ahí creo que serían las 2 frases, Salvador, de este mensaje. Fíjate, Carlos, que me llama mucho la atención lo que hace el presidente Nelson, porque como lo acabas de hacer notar, es el mismo discurso, las 2 frases. Y en la primera declaración, él habla de establecer un patrón para asistir con regularidad al templo, ¿sí? Entonces, eso de suyo nos podría decir, bueno, es que el presidente Nelson me está pidiendo que vaya más, que haya más sacrificio porque lo está diciendo, ¿no? Entonces, y sí, pero
Entonces, aquí puede entrar esta carga emocional que muchas veces nos autoimponemos los santos, de decir, es que lo pidió el presidente Nelson y yo lo estoy haciendo. Bueno, si tú no vives cerca, él mismo establece la solución, ¿no? Y lo dice, si no vives cerca, y es una excepción, hay que, establece un lineamiento general y luego establece una excepción, y la excepción es para los que no vivan cerca. Por ejemplo, ahorita Mario de Tierra del Fuego, Chile, alcancé a ver un comentario de él donde decía, a nosotros nos toma 1 día y medio llegar al templo. Tú ahorita decías que ahí en la tierra donde eres originario, en Maracaibo, Sí, en correcto. Venezuela les toma 12 horas para llegar al templo. Entonces, a ver, si yo no vivo tan cerca de un templo, ¿cuál es la invitación? La invitación es, estudia con espíritu de oración sobre los templos en las escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. Y luego te dice, procura saber más, comprender más y sentir más sobre los templos que nunca antes. Y esto, Carlos, al menos a mí en mi mente me lleva a lo que había dicho antes o lo que habíamos leído antes, que la construcción de templos no va a cambiar nuestra vida. O sea, el hecho de que haya un templo en mi ciudad no va a cambiar mi vida, pero el tiempo que yo pase ahí sí lo va a cambiar. Pero ¿qué tal si no hay un templo, cerca? Entonces, el tiempo que yo pase relacionándome y estudiando conceptos doctrinales relacionados con los templos, sean las escrituras o en las palabras de los profetas vivientes, esto, en palabras del presidente Nelson, trae o conlleva un poder similar a que si efectivamente estuviéramos en el templo asistiendo allá adentro, que por razones físicas no es posible en muchos de los casos. Tal cual, Salvador. Y sabes que yo estaba pensando hoy, le decía a mi esposa, si una de las obras más importantes que se va a hacer en el milenio, va a ser la obra del templo y de historia familiar, ¿qué puedo ofrecer yo si yo no voy al templo o si no tengo un templo cerca, tampoco sé sobre los convenios, sobre el templo, no me he preocupado o ocupado por conocer y comprender estas cosas? Entonces, básicamente voy como un vaso vacío al milenio. Entonces, de alguna manera, hermanos, lo que nos está queriendo decir con estas dos frases o invitaciones del presidente Nelson es que no hay excusa. Literalmente, nos deja sin excusa. Dice, si no tienes un templo cerca, no te preocupes. Y esto, Salvador, yo lo relaciono con la experiencia de el hermano de Jaré. Cuando el Señor le dijo, construye estos barcos, ¿verdad? A los jareditas, construye estos barcos, pero vas a tener algunos desafíos. El desafío que menciona Éter 2 dice que vendrán inmensas olas, no podéis tener ventanas, ni llevaréis fuego con vosotros. Vendrán vientos, olas y diluvios. Entonces, el Salvador le está diciendo, construye un barco. Sin embargo, vas a tener estos 5 problemas. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Padre Celestial, no tengo un templo cerca. Coloco un ejemplo personal. Vivo en Venezuela. Hay crisis. No hay recursos. Apenas como. Que se me va la luz, se me va el agua. ¿Qué hago? Tiene 5 problemas. Perfecto. El Señor le dice en un versículo de Éter 2, ¿qué deseas que prepare para vosotros a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? ¿Qué quieren ustedes, hermanos? Está bien, tienen problemas para leer las escrituras. Perfecto, pero las puedes escuchar. Bueno, si la escuchas, a lo mejor te quedas dormido. Bueno, la puedes ver. Hay videos del Libro de Mormón en YouTube. Bueno, tienes el canal de la Luz de Restauración que te puedes de alguna manera edificar, ¿verdad? Entonces, tienes mucho. ¿Qué quieres? El Señor nos está preguntando, ¿qué quieres que haga por ustedes? Entonces el hermano de Jaré, adivinen qué hizo. Fue a la montaña de alguna manera ideó un plan. Agarró unas piedras, las preparó y una de las cosas que dijo, Señor, mira, no te enojes, dice. No te enojes con tu siervo a causa de la debilidad. Esto es lo que tengo. Señor, esto es lo que se me ocurre. Mira, para yo comprender más, sentir más y saber más, se me ocurre esto. Leer las escrituras, si me duermo, por cuando las escucho, decirle a un nieto, a mi hermano, a un familiar que me las lea.
cualquier cosa, Salvador, literalmente no hay excusa para de alguna manera comprender la obra del templo y de historia familiar. Entonces, las palabras del presidente Nelson me recuerdan mucho a la experiencia del hermano de Jared, porque el Señor está dispuesto a ayudarnos, a que comprendamos, sepamos y sintamos más la obra del templo. Pero nosotros debemos iniciar con un deseo sincero. Ahora, en relación con cómo participar en la obra del templo sin estar tan cerca de uno de ellos, Carlos, aquí nuestros hermanos, fíjate cómo es que viene la revelación. El presidente Nelson no habla de esto, no lo dice, pero los hermanos ve lo que comentan, dice, déjame te leo por aquí algunos comentarios. Sí. Dice la hermana, a ver, M. Jofré, cuando empezó el programa de indexación me dio gozo participar, luego me hice una meta en un mes. Entonces Lucy comenta, en una recomendación también podría ser, si no vive cerca de un templo, también trabaje en su historia familiar y envíe nombres al templo para que se realicen las ordenanzas. También Mónica dice, siguiendo el presidente Nelson de estar en el templo, comencé con historia familiar, cada día en la panadería. Hoy sirvo con mi esposo como obreros. Es una inmensa bendición. El templo está a 8 horas. Wow. Entonces, ve cómo, Carlos, fluye la revelación, ¿no? Al estar escuchándonos y a estar interactuando unos con otros. Bueno, a ver, si no está cerca de mí, o aunque esté cerca, ¿no? ¿Cómo más puedo involucrarme recordando esta parte, ¿no? Y lo enseñó el elder de Hoyos, Benjamín de Hoyos, en la pasada conferencia general, hoy autoridad general emérita, o creo que a partir del 1 de agosto, dice él, la obra del templo y la obra de historia familiar son una sola, ¿sí? Entonces, al ser una sola, si yo trabajo en la historia familiar y como decía ahorita una de las hermanas, mando nombres con regularidad al templo, entonces estoy siendo partícipe de esta obra. Tal cual. Y sabe que lo mismo hace mi esposa. Mi esposa tiene una maestría en indexación y bueno, me ha dado un ejemplo, Salvador, porque te comento algo. Yo no conocí a mi familia paterna sino hasta los 16 años y hasta cierta época de mi vida tuve renuencia a hacer la obra de historia familiar por ellos, porque yo decía, yo no nací con ellos, yo no crecí con ellos, no los conozco. Y adivina que estando aquí, Salvador y hermanos que nos escuchan y nos ven, yo he podido hacer la obra inclusive por mi abuelo paterno, que no había visto. Y todo esto gracias a la historia familiar. Y obviamente uno de mis grandes ejemplos ha sido mi esposa y también buenos líderes que tenemos en el barrio. Entonces, de verdad, hermanos, que como ustedes dicen, hay muchas maneras de poder ser partícipes de esta obra. Y de alguna manera, como dijo Salvador, la revelación fluye y las ideas también que ustedes aportan aquí nos sirven a nosotros como testimonio. Y aquí se cumple la escritura que está en Malaquías, Carlos, contigo, ¿no? De que el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos y el de los hijos a los padres. Entonces, cuando tú te vuelves hacia tus padres y le proporcionas estas ordenanzas a ellos vicariamente, entonces, Carlos, tú fuiste sanado. Sí, ¿sí? De verdad que sí. Y es emocionante, Salvador. Yo nunca me imaginé hacer una obra de investidura por un familiar que dijera Méndez. Y cuando yo agarré por primera vez esa ficha de ordenanza, fue emocionante porque esa persona era mi abuelo paterno. Y aunque no lo conocí, no viví con ellos, yo sabía que él estaba agradecido por lo que estaba haciendo y yo estaba siendo de alguna forma partícipe en su vida, a pesar de que en este plano terrenal no nos conocimos nunca. Sí. Lucy García nos comenta, una experiencia bonita que tuve hace poco fue dedicar 1 hora cada día en trabajar en historia familiar durante 3 meses. Pude preparar más de 700 nombres, el campo está lista para la cosecha, el tiempo es ahora, nos dice. Pues bueno, Víctor, Carlos, tú junto con todos nuestros hermanos compartiendo estas grandes experiencias. Y me encanta tú lo que has dicho, ¿no? Nunca lo conocí. Sin embargo, otra vez, ¿no? Me llena poderosamente o me llama poderosamente la atención esta parte porque al final
tú puedes reconciliarte. Y eso, Carlos, es el sentido de pertenencia, un sentido de identidad que tú recuperas al poder llevar a cabo estas ordenanzas por tus antepasados, ¿no? Porque te unes a ellos en un convenio sempiterno. Y ese convenio los ata a Cristo a todos, ¿no? Entonces, dependiendo ya ahora sí de cada quien, pero este convenio sempiterno surtirá efectos o no, de acuerdo con el nivel de arrepentimiento o lo que el Señor sepa acerca de nosotros que podemos tener. Pero esta parte, me quedo con esto, Carlos. Fuiste Sí. sanado, cobras tu sentido de identidad y cobras tu sentido de pertenencia a una familia y a un apellido. Así es, Salvador. Y todo lo que están mencionando los hermanos, Salvador, se me hace en mi mente una idea como es como un trabajo en equipo, ¿verdad? Los que no viven cerca de un templo indexan, aportan nombre, y los que viven cerca de un templo se encargan de manera física de realizar estas obras. Entonces, de alguna manera, como dice el mensaje, impulsen desde donde estén, ¿verdad? Todos de alguna manera somos partícipes y hacemos un trabajo maravilloso en equipo. Me gusta eso.